Iba para jugador de baloncesto, sí, porque además mide 1,82 m, aunque no se le va a ver aquí, jugador de baloncesto profesional, pero la vida le llevó por otros derroteros. Bueno, la vida y su obsesión por el cliente. Eso sí, gracias al baloncesto puede decir que está donde está ahora. Y este deporte le ha enseñado muchas cosas dentro de la pista que lleva fuera de la misma a su entorno profesional. En particular, que todo va del equipo. Por eso se ha rodeado del mejor equipo para transicionar de una humilde consultoría en España a una empresa SaaS con 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales y que ha recaudado, si no me equivoco, 136 millones de dólares. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hoy está con nosotros para darnos las top 10 o top 10 lecciones aprendidas como cofundador de UserZoom. Es un placer recibir a Alfonso de la Nuez. Alfonso, directamente Muchísimas desde gracias. San José, California, entiendo, ¿no? Efectivamente, sí, llevo aquí ya residiendo ya casi un tercio de la vida. Muchos años, muchos años. Hemos estado en Miami esta tarde y ahora nos vamos a California, qué maravilla. Y además pensaréis, los que no conozcáis la historia, muchos la conoceréis, que menuda camiseta más molona. Pues cuando la conozcáis entenderéis por qué lleva esa camiseta Alfonso de la Nuez. Así que, Alfonso, te dejo con la audiencia. Audiencia, recordad las preguntas, que estáis entregados y nos vemos enseguida, Alfonso. Bienvenido y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, a la IAB, por invitarme. Es un verdadero honor poder compartir esta historia con todos vosotros y la verdad es que sí, llevo la camiseta con mucho orgullo, pero la verdad es que me siento tremendamente afortunado de haber pasado por este viaje. Entonces, Javier, el previo ponente, puso el listón muy alto a nivel, digamos, visual, y lo que voy a intentar hacer yo ahora es comparar esa calidad con una historia que yo creo que es bastante bonita e inspiradora. Entonces, pues venga, vamos a por ello. Lo primero que quiero compartir con vosotros es, en 5 minutitos, un poco la experiencia, bueno, un poco lo que comentaba Elena hace un minuto. Todo empieza con una beca deportiva en San José State, que resulta que está a unos 10 minutos de donde vivo ahora, todavía. Estamos hablando del año 96. Y bueno, pues esa beca me permitió trabajar en el mundo de los negocios y de la tecnología a la vez, aquí en Silicon Valley. La verdad es que cuando terminé, me volví para España y en el año 96-97 pues se hacían las primeras webs de las empresas en España y la verdad es que como yo había estado aquí en Silicon Valley durante los primeros años de Internet, pues me encantó trabajar en este sector. Y una de las cosas que no me gustaba mucho durante esos años era que al final no se tenía en cuenta el punto de vista de lo que es el usuario final. El usuario que al final va a entrar en la web y va a intentar realizar ciertas tareas. Entonces, esto no se llamaba User Experience o experiencia de usuario en esos años, pero se llamaba usabilidad y entonces montamos una consultora que se llamaba Experience Consulting, que básicamente intentaba realizar tests, pruebas de usuario, pero lo hacíamos todo en un laboratorio físico. Lo montamos en Madrid y en Barcelona, funcionó muy bien y la verdad es que fue como una primera experiencia en el sector del User Experience. Pero vimos que era muy difícil escalar y, por tanto, montamos UserZoom, que era aún más una especie de, digamos, de producto. O sea, pasamos de una consultora a un producto que básicamente era, como decimos nosotros, cloudificar el laboratorio de usabilidad y lo montamos en 2007. En su momento, la verdad es que hablaré después de una de las lecciones, no teníamos mucho capital, con lo cual hicimos lo que se llama el bootstrap, ¿no? Que es, digamos, lanzar la empresa y hacerla crecer sin capital prácticamente. Y pasamos de 0 a 12 millones de dólares. Fue extremadamente duro y tengo todavía muchísimas cicatrices debajo de esta camiseta debido a los esfuerzos. Pero bueno, en alguna otra ocasión quizás os puedo contar más sobre esto. Levantamos al final mucho capital porque después de esos 12 millones empezaron a entrar todo tipo de ofertas y al final, bueno, pues levantamos mucho capital e incluso durante el recorrido llegamos a comprar 4 empresas. Entonces la experiencia ha sido increíble en todo lo que es M&A. Hemos trabajado con las mejores marcas, el 60% de las Fortune 100. Durante el recorrido, el año pasado publiqué un libro llamado The Digital Experience Company, que es un libro que básicamente describe un poco
no es la historia mía, sino la historia de UserZoom, ¿no? Y lo importante que es ofrecer una experiencia de usuario fantástica para ser una verdadera digital experience company. Y luego hablaré de estos temas de este tema en una de las lecciones. También tenemos 3 patentes en tecnología y por fin el año pasado pues vendimos a un private equity que es la top en lo que es inversión en software, que se llama Thoma Bravo, por una valoración total de 810 millones. A mí me fastidió un poco porque yo quería ese billón, ese unicornio, pero la verdad es que al final la idea era que ellos nos compraban y todavía seguíamos el recorrido, ¿no? Que hoy en día todavía sigue. Y bueno, pues es una historia muy bonita en la que mucha gente ha ganado mucho dinero, pero aparte de eso ha sido una experiencia tremenda. Y bueno, este año lo hemos fusionado, o Thoma Bravo lo ha fusionado con User Testing, que ha sido nuestro gran competidor durante esta última década. Entonces, ahora mismo estamos hablando de una empresa que factura ya 300 millones y que tiene una valoración de 2 billones. Entonces, pues nada, en resumen, un poco ese ha sido el recorrido. Entonces, vamos a pasar a lo que yo llamo el Master's Program de UserZoom, o PhD, porque, o universidad. Todos los días, prácticamente, si no todas las semanas, he aprendido muchas cosas. Yo estoy realmente, no solamente orgulloso de lo que hemos conseguido, pero es que estoy realmente agradecido de haber pasado por este viaje, porque es muy difícil encontrarse con un tren de este estilo en la vida entera. Y la verdad es que yo, que acabo de cumplir ahora 50 años, pues me siento como que he aprendido una barbaridad, ¿no? Después de la universidad, esta UserZoom ha sido un Master's Program. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer, porque soy muy fan de lo que es el emprender y los emprendedores ahí fuera que están intentándolo, es describir cuáles son las lecciones más importantes aprendidas durante el camino. Y son lecciones reales, no cosas que lees o que de alguna forma alguien te cuenta o tal. Las he vivido yo, ¿no? En mis propias carnes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es describir algunas de forma breve, porque no tenemos mucho tiempo, añadir también algunas anécdotas y libros relacionadas con esas lecciones y encantado luego de que me hagáis todo tipo de preguntas. Venga, la primera es potencialmente la más importante quizás, ¿no? Y es que yo siempre hablo de enamorarse del problema, o en inglés, fall in love with the problem, ¿no? Y es que muchas veces cuando los emprendedores tenemos unas ideas muy buenas o pensamos que tenemos grandes ideas y queremos emprender. Y queremos emprender porque, bueno, como me pasaba a mí, si os soy sincero, yo no quería tener jefe. Entonces, bueno, era una de las motivaciones. Pero el hecho es que al final una de las grandes razones por las que las startups no funcionan es porque no hay un problema real, ¿no? En el mercado. Entonces, ¿cómo sabes si hay un problema real? ¿Cómo sabes si realmente el usuario tiene un problema que tienes que resolver? Y entonces esto, la verdad es que es muy difícil de prever al principio y yo lo que recomiendo es que se realice y que se dedique tiempo, si te apetece lanzar una startup, realiza tiempo, digamos, tiempo de calidad empleado en realizar una investigación de mercado y una investigación de usuarios. No solamente de mercado, sino hay una diferencia entre el market research y el user research, ¿no? Luego hablamos también un poco de esto. Pero entiende bien el problema, define muy bien cuál es el TAM, ¿no? El Total Addressable Market, es decir, la cantidad de gente a la que puedes ir. Ayer mismo estaba haciendo una mentoría con una empresa y lo que veíamos era que están ya en $2 millones, pero la verdad es que están estancados y la idea ahí es, están pensando en pasar de un ICP, lo que se llama el Ideal Customer Profile, lo están intentando pivotar y la idea ahí es que hay que hacer una investigación del tamaño de mercado. Y esto, por cierto, es lo primero que van a mirar los inversores en el caso de que se quiera levantar capital. Entonces, nosotros, en cuanto al ejemplo de UserZoom, el ejemplo fue que nosotros nos dedicamos a la consultoría durante alrededor de 6-7 años, una consultoría de investigación, como os decía antes, en un laboratorio o varios laboratorios que montamos que eran físicos. Y claro, entendimos muy bien que la gente quería hacer estudios mucho más rápido, que no quería limitarse a una zona geográfica, que querían realizar estudios con muchos más personas, aparte de los estudios cualitativos, querían combinarlos con estudios cuantitativos y un largo etcétera. Entonces, el contexto real, por ejemplo, el usuario no tenía que venir, el cliente no quería que viniese al laboratorio, sino que quería que estuviesen en su contexto real, como en casa o en el trabajo. Todo esto nos hizo pensar en el producto. Y este producto y esa empresa, que fue UserZoom, realmente, claro, en los años previos de consultoría fueron años de investigación de mercado, de investigación del cliente,
que nos hizo, digamos, tener bastante seguridad en que el producto funcionaría. Entonces, primer lección aprendida, enamorarse bien del problema. La segunda, bueno, la verdad es que las 10 son igual de importantes, ¿no? Si os soy sincero, pero esta es otra de las grandísimas lecciones y es que hay que elegir bien el socio o los socios con los que trabajar. Para empezar, ¿vale? Luego hablaré de los de escalar, que es otro equipo diferente potencialmente. Entonces, en este caso, empezar, ¿cómo se describe con quién montar una startup? En nuestro caso, por ejemplo, la verdad es que yo tuve mucha suerte de juntarme con un par de socios que nos compenetrábamos muy bien, ¿no? Y una manera de describir esta compenetración y esta diferencia un poco entre los socios es lo que dicen en el libro Rocket Fuel, ¿no? Que lo llaman la combinación de visionario e integrador. Siempre suele haber, o debiera haber, alguien que sea un poco más el visionario, alguien que es el más, vamos a decir, extrovertido, que es más una persona de ventas o de marketing, alguien que está ahí pensando en la visión de futuro, que no le importa ponerse delante de los inversores y contar la historia con orgullo y con ganas y, por supuesto, que convenza. Pero luego hay otro tipo de personas que están mucho más, a lo mejor, detrás de la cortina, pero que son personas que están orientadas a la operación, a las operaciones, a hacer que, como se dice en inglés muchas veces, que the train gets there on time, ¿no? Es decir, que todo funcione bien y una vez que empiezas a escalar, esto es fundamental. Entonces, como mínimo tiene que haber estas dos personas, ¿vale? Y luego establecer muy bien las expectativas y responsabilidades que tienen estas personas. En nuestro caso teníamos 3. Teníamos, en mi caso, un poco más el visionario, alguien que venía del sector, alguien que había estado aquí en Silicon Valley, que estaba muy orientado a ventas, etcétera, etcétera, que se coge la maleta y se viene aquí a Silicon Valley a hacerle exposiciones y demos a las grandes cuentas aquí en Silicon Valley. Pero por otro lado teníamos a alguien muy orientado a producto y a un tercer socio muy orientado a operaciones. Entonces, esta combinación realmente es la ideal, no tiene por qué ser siempre así, pero es otra de las grandes lecciones que aprendí. Estar en Silicon Valley es un cambio de mentalidad. Yo siempre hablo de Silicon Valley como más un estado mental que un lugar geográfico o físico. Realmente es una cultura la que hay aquí muy emprendedora y bueno, muy de cambiar el mundo. Entonces, esto para alguien que viene de España a veces nos suena un poco a bullshit o un poco a exagerado, pero la verdad es que al final la gente aquí se lo cree. Y como se dice también en inglés, you fake it until you make it, ¿no? Entonces, al final lo que consigues cuando estás aquí en Silicon Valley es te das cuenta de que gracias a las oportunidades que nos da la tecnología hoy en día, realmente no tienes por qué pensar en tu mercado local. Ayer mismo en esta mentoría hablábamos de España como el mercado para esta empresa. Y lo primero que le dije yo es, ¿y por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no? Ya han hecho ciertas cosas en Europa, pero el hecho es que el mercado americano es muy grande. Y entonces nosotros personalmente, cuando hicimos UserZoom o cuando lanzamos UserZoom, a lo mejor pecamos un poquito de falta de fe y íbamos piano, poco a poco, pero realmente deberíamos haber pensado más en grande y ser atrevidos y pensar que te puedes comer el mundo. Incluso sin capital. Hoy en día, gracias al software, eres capaz de montar una startup y ofrecerle tus servicios, tus soluciones al mundo entero. Y, por cierto, mucha gente me pregunta si hay que venirse aquí en Silicon Valley. Hoy en día, yo la respuesta que daría es la de que no es necesario, porque cuando me vine yo en 2007, yo diría que sí, que era mucho más importante, pero el hecho es que hoy, con la distancia y con los Zooms o los Microsoft Teams que tenemos, como hoy, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas desde lejos. Lo que pasa es que es verdad que tener presencia aquí o tener a alguien aquí ayuda por este conocimiento y esta cultura que hay aquí en Silicon Valley. Ser creativos a la hora de levantar el capital. Aquí fíjate que en ese sentido nosotros no éramos la típica Silicon Valley Company, aunque empezamos por aquí, nosotros no levantamos capital aquí. Nosotros levantamos algo de capital en España a través de Friends, Family and Fools, como digo ahí en las 3 Fs, préstamos bancarios, fondos públicos e incluso lo que hicimos durante unos años es combinar o solapar los servicios, la consultoría, con el lanzamiento de las primeras versiones del producto y de la empresa UserZoom, ¿no?
Pero realmente yo considero que levantar capital muy pronto no es la mejor opción. Yo siempre recomiendo intentar llegar lo más lejos posible con el capital e intentar que el cliente pague, ¿vale? Y el cliente, que haya revenue lo antes posible y esperar a que lleguen los VCs. Los VCs, los venture capitals, los inversores, que luego hablaré de los diferentes tipos de inversores con los que hemos trabajado, pero el hecho es que yo lo que he aprendido durante estos años es que ellos son gasolina para un fuego que ya existe. Si existe, bien, porque la gasolina va a ayudar a escalar, va a ayudar a crecer más rápido o para hacer las cosas mejor o fichar al mejor talento, pero el hecho es que es importantísimo tener ya algo creado. Entonces yo siempre soy muy fan de esperar y de intentar financiarse de forma, vamos a decir, creativa o de formas diferentes y hay muchas maneras de hacerlo, simplemente hay que buscarlo, ¿vale? Quinto, la palabra focus, 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 ¿no? En inglés, en español, enfocarse. Si vais por ahí y preguntáis en Google, oye, ¿cuál es la palabra más importante que dice Warren Buffett o Bill Gates o muchos otros como Mark Cuban o otros que han conseguido bueno, pues crear muchísimas empresas exitosas y riqueza, ¿no? Y todos te dirán que enfocarse es una de las principales, si no la principal. Hay que saber decir que no. Entonces, nosotros en UserZoom, cuando empezamos en los primeros años, la verdad es que vendíamos a cualquiera que nos daba dinero, pero después de pasado ya un tiempo, una de las grandes lecciones aprendidas fue el decir, mira, vamos a enfocarnos a un mercado objetivo, a un ICP, como decía antes, un Ideal Customer Profile. Atendimos un curso fantástico en Barcelona que hizo Ken Morse y Bill Aulet del MIT y al final decidimos que teníamos que irnos a la gran empresa, a la gran cuenta o al mercado de enterprise. Ayer mismo también en esta mentoría, la vuelvo a sacar porque está muy fresca de ayer, hablábamos del tema y hablábamos de, oye, a mí es que me gustaría, me decía el emprendedor, que a lo mejor combinar las dos. Y yo le decía, mira, sinceramente, a lo mejor lo podéis conseguir, pero mi gran lección aprendida y lo que he oído ahí fuera es que es muy difícil en los primeros años, a no ser que tengas ya pues 20, 30, 40, 50 millones de facturación y tengas mucho capital para hacer un lanzamiento, es muy difícil combinar una estrategia de gran cuenta con una estrategia que es mucho más relacional, mucho más de estar muy cerca del cliente y ofrecer soluciones y servicios, aparte del producto y licencias de software. El sector más SMB o de pequeña empresa es un sector que requiere otra estrategia diferente en la que estás vendiendo más bien, pues eso, login en passwords y un modelo mucho más de self-service. Entonces, al final, ¿se puede hacer? Sí, y hay muchas empresas que lo hacen, pero para las startups es muy complicado combinarlo. Entonces, una de las lecciones que aprendí yo, la número 5, fue la de enfocarse solo en la enterprise y nos fue fenomenal gracias a esto. Nos costó un poquito al principio, pero nos enfocamos y creo que es uno de los grandes ejemplos. Perdón, una de las grandes lecciones aprendidas. Me preguntan mucho también sobre el tema de los servicios. Entonces, nosotros en UserZoom somos, o éramos antes de la fusión con User Testing, una empresa SaaS, pero es una empresa SaaS que aquí en Silicon Valley llaman SaaS++ o más, ¿no? Que es Software as a Service, pero el service tiene un protagonismo importante. Entonces, en este caso, llegó a ser hasta el 20% aproximadamente del revenue, de los ingresos en servicios y el resto pura licencia de software. ¿Por qué no es un problema? Porque si lo que haces es ofrecer una solución y valor real al cliente, yo realmente aprendí y doy el consejo de que no se preocupe demasiado el emprendedor en ofrecer solamente tecnología para ser puro software, porque las valoraciones son mucho más altas. Esto es verdad, pero el hecho es que muchas veces el cliente a lo mejor necesita un poco de ayuda o agradece el conocimiento que puedes traer con tus servicios, ¿vale? También es de alguna forma una manera de generar ingresos para mejorar la herramienta, ¿vale? Y a veces incluso, como hicimos nosotros en UserZoom, los puedes definir de una forma que son recurrentes, es decir, son servicios anuales que se pagan básicamente dentro de lo que era el contrato anual.
de manera que incluso el mercado ha aceptado, y os aseguro que los inversores los han aceptado también, los servicios, bien, siempre que sean, insisto, no el más del 25% del ingreso total y que estén bien dirigidos, bien gestionados, con unos márgenes adecuados, por ejemplo, para que el margen total al final se quede en alrededor del 70%. Son márgenes brutos, estoy hablando, por supuesto. Una de mis favoritas, que es a lo que nos dedicamos en UserZoom, al mejorar la experiencia de usuario, el UX, es la importancia que tiene hoy en día el UX o la UX, la experiencia de usuario, para cualquier producto digital, bien sea B2C o bien sea B2B, para gran cuenta o para empresas grandes o empresas pequeñas, me da igual. El hecho es que hoy en día todo es digital, ¿no? Interactuamos con las marcas a través de interfaces digitales. Entonces, la user experience no es solo algo bonito o cool, no se trata de hacer algo visualmente atractivo. Es pensar en cómo la UX puede ser realmente una ventaja competitiva, una manera de impactar las métricas de negocio y fundamentalmente para una startup para mejorar el crecimiento. Una de las mejores cosas que puedes hacer como startup o como SaaS, sobre todo, es tener ratios de retención altos. Los ratios de retención es porque tú le vendes al cliente una licencia o una suscripción y el cliente luego tiene que renovar, ¿no? Entonces, lo que tienes que intentar conseguir es que el cliente utilice mucho el producto, se esparza luego con lo que se llama el land and expand strategy y luego renueven. Prácticamente imposible conseguir que en un SaaS se renueve y se tenga un cliente o un ratio de satisfacción del cliente alto sin una buena user experience. Entonces, para conseguir ese gran UX design, hay una cosa que se llama UX research o user testing, que es a lo que nos hemos dedicado en UserZoom. Entonces, lógicamente, nosotros al final lo que hacíamos era lo que decíamos nosotros, drinking our own champagne, ¿no? O eat our own dog food, que es básicamente lo que es utilizar nuestra herramienta para mejorar nuestra propia UX. Entonces, yo incluso, aunque estemos en una charla de marketing y publicidad, os diría que yo voto por invertir en UX antes incluso que invertir en marketing y en hacer ruido y en hacer, digamos, brand awareness, etcétera, etcétera. Porque para mí, personalmente, el UX o la UX es la marca, es realmente lo más importante para los usuarios finales. Y si no, que se lo expliquen o que se lo pregunten a Amazon, a Airbnb y a muchas otras ahí fuera que están invirtiendo muchísimo en UX. Lo último que diría sobre esto es que todo empieza con la cultura que defina el emprendedor o la CEO, el CEO, la CEO o el equipo directivo. Porque realmente el enfoque hacia el usuario final empieza arriba del todo, no es cuestión de fichar a alguien y que se cargue de ello. Esto es algo que toda la organización tiene que pensar y que tiene que, digamos, centrarse en el usuario o la usuario final. Antes hablaba de los socios adecuados para empezar y ahora hablo de los socios para crecer. Entonces, antes comentaba que yo esperaría lo máximo posible para levantar capital, pero hay una posibilidad de que, bueno, estamos viendo cada vez más en España empresas y startups que están levantando capital y que la verdad es que hay un mayor dinamismo en lo que es el capital riesgo en España comparado con cuando empezamos nosotros. Y entonces va a haber muchas oportunidades ahí fuera para levantar capital y asociarse con una empresa. Entonces, en primer lugar, decir que hay muchos tipos de venture capital o de inversores. Están la gente de seed capital para cuando estás en casi pre-revenue, es lo que se llama capital semilla. Están los VCs de 2 a 5 millones, cuando estás ahí básicamente intentando cerrar lo que se llama el product market fit. Y luego están los de crecimiento, los growth investors, y donde entra private equity, que son ya empresas que invierten cuando has pasado los 10 millones y que lo que quieren es pues ayudarte a crecer y a montar algo grande y gordo, ¿no? Entonces, lo más importante que os diría yo a nivel de lección aprendida es que nosotros tuvimos la fortuna de juntarnos con unas empresas, unos inversores donde había un fit cultural primero. Es decir, al final, levantar capital es como básicamente es como un matrimonio, pero no hay divorcio. A no ser que la cosa vaya tan bien que le puedas comprar las acciones al inversor. Entonces, es fundamental pasar tiempo con estas personas, las personas, no con la empresa, porque hay muchos socios diferentes y muchos partners dentro de cada inversor, ¿vale? Hay que estar muy alineados y al final entender un poco cuál es el objetivo final. Y yo os diría
con toda la gente con la que llegamos a trabajar, de los 150 millones que hoy levantamos, a todos los conocimos 3 años antes de cerrar las rondas. Pasamos mucho tiempo pues hablando, haciendo updates y explicando un poco qué es lo que habíamos hecho en el último año, los últimos 6 meses, y también yéndonos a comer y teniendo relaciones con ellos más de intentar conocernos como persona. Porque al final no es cuestión de capital solo, es smart capital, como se dice, y smart money. Y la verdad es que juntarse con el VC o inversor incorrecto es un grave error que comete mucha gente. Y en nuestro caso, bueno, pues tuvimos la fortuna de tener mucho cuidado y tener muy buenos partners. Cerrando ya, dos últimas lecciones. La importancia de la cultura empresarial. Esta es otra de mis favoritas, como veis ahí arriba a la derecha, la marco como una de mis favoritas. Es una de las cosas que más he aprendido durante estos años, porque hemos pasado por todo tipo de problemas, por todo tipo de crisis, ups and downs, pero al final lo que hemos conseguido en UserZoom, lo que conseguimos es crear una cultura realmente fantástica. Y esto no es una cuestión de poner una serie de bullet points ahí en un póster, ¿no? Al final la cultura es dedicación al equipo, dedicación, entender que el principal activo son las personas, aunque seas una empresa de software. Es enfocarse a los valores humanos y al propósito empresarial que teníamos. Nosotros, por ejemplo, nuestro propósito era hacer una web más fácil y más conveniente, más user-friendly para todo el mundo mundial, ¿no? Para B2B, para B2C, y éramos un poco los abogados del usuario final. Entonces, era un objetivo bonito, era un objetivo que tenía cierto toque de, digamos, de idealismo, y a los empleados esto les gustaba mucho. La gente no quiere trabajar solo para una empresa que hace dinero y que crece mucho, todo esto está muy bien, pero el hecho es que hay que tener unos principios y unos valores y un propósito por lo que estás digamos, en esta tierra y te levantas todas las mañanas para trabajar. Entonces, ahí os dejo 2 libros muy interesantes sobre cómo crear cultura y cómo, sinceramente, yo no tenía ni idea. Menos mal que fichamos a un gran operador que entró y que me enseñó a limpiar un poco todo lo que habíamos hecho hasta los primeros 10 años y a recrearlos de nuevo, ¿no? Entonces, Peter Drucker, que es uno de los gurús del management, dice que la cultura se come a la estrategia para desayunar, y yo suscribo totalmente. Y por último os dejo, para que Elena no me eche la bronca, os dejo con una de las también principales lecciones aprendidas, y es que yo pasé de ser emprendedor a ser CEO. Tú puedes tener el título de CEO cuando empiezas, pero el hecho es que emprender es una cosa, pero cuando llegas a un cierto punto, en nuestro caso yo creo que lo noté más cuando llegamos a los 30, 40 millones o así, yo lo que noté ahí es que básicamente, y sobre todo yo, que era mi primera vez emprendiendo y escalando una empresa, y lo que vi es que había que aparcar el ego, había que aprender a delegar, había que redefinir el scope o el alcance del rol y fichar a gente, o sea, enfocarse totalmente en fichar a los mejores, dedicar el tiempo, el 90% de tu tiempo a definir muy bien esa misión, visión, el propósito, la cultura, los OKRs, que también son muy importantes, aunque eso se los dejaba a los operadores. Y luego después lo que se llama trust and verify, ¿no? Confiar en el equipo, pero luego ir verificando y midiendo y monitorizando mucho lo que se va haciendo. Pero tienes que darles cancha. Al talento que fiches tienes que darle mucha cancha. Sobre todo cuando son gente como, insisto, tuve la suerte yo de tener a un talento aquí en Silicon Valley que lo han hecho ya varias veces y que no les puedes decir lo que tienen que hacer. Y esa transformación para mí fue brutal, pero era lo mejor que podía pasarnos en la empresa, sinceramente. Si lo hubiéramos hecho todo con lo que yo decía o hacía, yo no creo que hubiéramos tenido el éxito, ¿no? Entonces, realmente ese cambio fue decisivo para el éxito de la empresa. Y otra de las cosas que os dejo, alineado con la presentación o la introducción de Elena, es que el verdadero liderazgo y la definición de liderazgo es hacer que los demás sean mejores, es sacar lo mejor de los demás. Y ahí tenéis la foto con mi héroe con el que crecí, que es Magic Johnson, con el que tuve la fortuna de cruzarme un par de veces, en este caso en una conferencia, y esto es lo que hacía él, era asistir a otros y hacerles mejores. Entonces, bueno, esa es la foto con la que me despido y mil gracias por tenerme hoy aquí con vosotros.
Bueno, mil gracias a ti, Alfonso. Me encanta la foto con Magic Johnson porque no se te ve a ti mucho más bajo que él tampoco, ¿eh? Ahí es cuando nos damos cuenta de lo alto que eres. Oye, madre mía, esto es un curso, o sea, es un máster de emprendimiento de éxito acelerado que más quisieran haber recibido muchos de los emprendedores que nos escuchan o que andan por ahí porque así de bien y así de esquematizado y demás. Aunque ya sabes que lo de aprender de los errores de otro es difícil, pero hombre, esto ayuda, ayuda. Entonces, tenemos muchas preguntas y lo has hecho fenomenal. Nos sobran, bueno, no nunca sobra tiempo, pero tenemos tiempo para dos, tres preguntas. Tengo una muy larga que ha llegado hace bastante rato que te dicen, esta mañana se hablaba de la creatividad y cómo se había perdido estos años en aras de la utilidad de las webs. Se había perdido la experiencia de flujo. ¿Crees que hemos vuelto a renacer a la experiencia de flujo? ¿Crees que hemos vuelto a renacer con el reto y alas que nos da la IA? Mi mujer es directora creativa. Entonces, cuando nos conocimos en su día, el año alrededor del 98, si no recuerdo mal, luego ya nos casamos en el 2009, pero había una lucha total entre la creatividad y la usabilidad o la utilidad, ¿no? Si era bonita la web, no podía ser conveniente o usable y tal. Con el tiempo esto ha cambiado radicalmente y además tenemos un ancho de banda ahora que permite, bueno, la tecnología incluso en el móvil que permite combinar las dos. Entonces, yo, creo firmemente en aquellas, que las webs que funcionan bien son aquellas que tienen una dosis, una dote creativa, o sea, la parte visual y la parte interactiva, yo llamo diseño de interacción o diseño visual, que son diferentes, están muy parejos o deben estar totalmente alineados y no hay por qué sacrificar una con la otra. Ahora bien, dicho esto, lo que sí que es verdad es que al final, cuando haces esos estudios de usuario, el diseño de la interacción y la conveniencia, esa facilidad de uso, suele ser un poco la prioritaria, la que más agradecen. La parte visual les gusta mucho y da confianza, da sensación de profesionalidad y tal. Pero el hecho es que al final el usuario quiere entrar en la mayoría de las webs. Lógicamente hay mucho tipo de webs, B2B, B2C, de estas que utilizas o incluso apps para el móvil, para divertirse. No es lo mismo que por ejemplo, una web de empleado, ¿no? Pero el hecho es que al final tienen una serie de tareas que realizar y lo que quieren es entrar, realizarlas y salir. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, vamos a ver, yo tengo una teoría personal, no sé si es porque a lo mejor he vivido todo el tema del Bitcoin y todo el tema de esto y de lo otro, pero creo que la inteligencia artificial va a ser una revolución tremenda, no cabe duda, pero es más un asistente a lo que estamos haciendo actualmente. Y entonces yo creo que lo que va a ayudar la inteligencia artificial es a descubrir un poco pues, tendencias, a descubrir qué es lo que funciona mejor y lo que no funciona tan bien, a intentar ayudar, por ejemplo, a los researchers, a los UXers, a los que trabajamos en User Experience, a descubrir potenciales mejoras. Y por tanto, pues lo veo como, no sé, la pregunta, a lo mejor mi versión de los hechos o de lo que pienso que va a ocurrir, no es que haya una revolución tremenda, sino que yo creo que vamos a conseguir que el usuario esté mejor atendido con todo esto, creo yo, ¿eh? Qué bueno, de hecho, no sé si has llegado a la primera charla de esta tarde, que era precisamente la de Mariano Medina, que hablaba desde Miami, Microsoft Latam, sobre el copiloto, el asistente, la IA como el asistente, la artificial AI o IA generativa como el copiloto, ¿no? El asistente ideal, ¿no? O sea, y tú las llamas asistente, ellos lo llaman copiloto, está hablando de la inteligencia artificial generativa. Y es un poco lo que tú vienes a contar. También opinan por el chat que están de acuerdo en la materia de emprendimiento. Entiendo que se refieren a que nos has dado una clase magistral de emprendimiento. Debe haber más de un emprendedor, por supuesto, en la audiencia. Te preguntan también, a ver, que tengo aquí mucha cosa. Espérate un momento. Sí, ¿qué fallos de UX ves o conoces en mayor medida de las empresas españolas, te dicen, las compañías españolas versus los Estados Unidos? Supongo que son siempre, te harán la pregunta esa, ¿qué tenemos que hacer, no?
Aunque aquí hacemos algunas cosas mejor que allí, pero bueno, siempre parece que vamos por detrás. Me imagino que va en ese sentido, ¿no? ¿Qué fallos de UX o qué consejos puedes dar en ese sentido, ¿no? Mira, la verdad es que hay una, pero no es, o sea, está relacionado con UX, pero es que la UX al final es un conjunto de cosas, ¿vale? Que, insisto, no es solamente temas de, a lo mejor, diseño visual, sino que puede ser también un poco de el copy, ¿vale? O qué mensaje utilizas, ¿no? La UX es la experiencia que tiene un usuario final cuando interactúa con la marca, cuando interactúa con el producto. Hay una barbaridad de cosas. Puede ser una foto, puede ser un mensaje, puede ser una navegación, puede ser muchas cosas. Entonces, yo diría, es muy difícil contestar esa pregunta porque realmente no es que haya una serie de problemas de UX aquí, y menos en España. Yo creo que se están haciendo cosas fenomenal en España, por cierto, con lo cual hoy en día ya no hay tanta diferencia. Pero hay una cosa que sí que he visto que está relacionada con la UX en cierta medida, y es que aquí los americanos nacen y ya saben vender, ya saben explicar el valor y sobre todo enfocarse a los resultados que consigue el usuario final y los beneficios que consigue gracias al uso de ese producto, ¿no? Entonces, las webs, a veces, y no ya solo en España, sino en Europa, lo veo muy a menudo, que el mensaje que lo que dice que hacen en la home, por ejemplo, cuando entras, ¿vale? O en una landing page de estas, ¿no? Intentan explicar lo que hacen desde el punto de vista interno, de lo que nosotros como emprendedores pensamos que ofrecemos, ¿no? Como servicio, como solución. Pero al final, si te das cuenta, al usuario final eso no le importa. Lo que le importa es qué consigue, o bien la empresa, insisto, o imaginemos Sí, que le estoy vendiendo el what's in for me, ¿no? What el about what's in it my... for me. ¿Qué Exacto. hay de lo mío, no? Exacto, el what's in it for me, o una de las cosas que podrías decir también es so what, y el tercero Claro. es el why you, why me, ¿no? Why you, lo que quiero decir es la empresa. Entonces, esto los americanos lo hacen muy bien y una de las cosas que descubrí es que son los inversores los primeros que te lo dicen de una forma, vamos a decir, de una forma directa, ¿vale? Sin filtros. Porque claro, Ya. están acostumbrados a ver 25 pitches todos los días. Entonces, esto lo viví de nuevo ayer. Insisto que la mentoría que hice ayer, porque yo soy estoy metido como mentor en Endeavor, en un grupo que se llama Endeavor, Hombre, y hago hombre, mentorías. con Sí, Adrián García Araños ahí de presidente en Nueva York. fue él el que me invitó y Qué efectivamente, ¿no? grande, sí. Maravilla de persona. Entonces, hago mentorías más o menos 1 o 2 al mes. Y a esta persona le decía, oye, yo estoy viendo tu presentación comercial, está hecha preciosa, por cierto, estaba con una clase y con un estilazo, pero me estás explicando lo que haces con lo que vosotros como ingenieros sabéis. Pero lo que tenéis que Claro, explicarme es qué es lo que yo consigo como empresa, porque es un B2B, qué es lo que consigo y cuáles son los claro. resultados. Entonces, yo considero que Sí, esto sí, es sí, una parte sí. muy importante del UX. Sí, ¿cómo me solucionas el problema a mí como customer, ¿no? No me cuentes cómo, dámelo solucionado, ¿no? Está claro, qué Efectivamente. interesante. Nos hemos pasado de tiempo, pero hay varias preguntas sobre cosas que has dicho que voy a agrupar en una, voy a coger dos cosas que has dicho, parafraseándote. Dicen, hablas de suerte, pero ¿existe la suerte? Y la otra, has dicho, fake it till you make it, ¿no? Fake it till you make it. Y te ponen entre paréntesis Ceranos Elizabeth Holmes. Sí, Entonces, bueno, ese es un extremo. Ese es un extremo. Muchas veces lo que sale en los medios, empiezo con eso rápidamente. Lo que sale en los medios muchas veces es o éxitos brutales, ¿no? De empresas de multibillion, no sé qué, o fracasos tremendos o tremendos fraudes como el de Ceranos. sobre El todo hecho los es que, fracasos que tienen mucho morbo nos gustan más. efectivamente, Claro. efectivamente, eso es lo que más se compra en los medios. Pero la inmensa mayoría ocurre en el medio, ¿verdad? La mayoría de las empresas hoy en día se venden sí, se venden o se compran, lo que sea, por alrededor de 100 o 300 millones. Entonces, esto es donde ocurre donde está la realidad y la mayoría de los casos. Entonces, a ver, el fake it till you make it es una cosa que puedes utilizar, digamos, como mentalidad de que a veces no tienes la Ya. certeza y la seguridad de las cosas, pero no queda más remedio. Ser un emprendedor es tremendísimamente difícil. Vamos, a mí me gustaría que mis hijos, tengo 2 hijos, me gustaría que lo fuesen, pero por otro lado, qué difícil es. Y una de las cosas más difíciles es precisamente el creérselo
y el envisionar por dónde va las cosas. Entonces, el fake it till you make it es a veces, tú te lo tienes que creer, tienes que trabajar, tienes que ir en esa dirección pensando que es por ahí por donde va el mercado. Entonces, a nosotros nos ocurrió porque, y ahí es donde creo que tuvimos un poquito de suerte, ahora hablaré del tema de suerte, pero... o sea, ¿que crees en la suerte como emprendedor? Déjame que llegue. A nivel de timing, ¿vale? A nivel de timing, lanzamos muy pronto y para cuando el mercado empezó a rebotar ahí, o no a rebotar, sino a crecer a nivel de la importancia del UX, nosotros estamos ahí ya con una plataforma espectacular. Entonces, crecimos mucho. La suerte, yo no voy a decir que de vez en cuando necesitas un poco de suerte. No voy a decir que no, porque sería falso. Hay veces en las que, bueno, pues te cae una cosa en el momento o a lo mejor conoces a una persona en una conferencia y resulta que tal. Pero el 90% de los casos, yo personalmente pienso que la suerte te la buscas, ¿vale? Claro. Y hay un dicho también aquí mucho en Silicon Valley que es curioso porque cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Claro. Entonces... Yo sabía que ibas a acabar ahí, pero bueno, sí. Es verdad que a veces... currárselo mucho. Sí, hay que currárselo porque si no, no llegas. Pero a veces el right place, right time, creo que en el tema de emprendimiento el timing es muy importante. Sí. No puedes llegar muy pronto o muy tarde, ¿no? Pero claro, Correcto. si no hay pico y pala. Oye, Alfonso, nos quedaríamos toda la tarde, pero nos quedamos sin tiempo. Yo me voy a quedar con ese propósito de las 10 reglas que has dicho. Me encanta lo del tener un propósito que compartir con el equipo, con la empresa, porque eso es lo que hace realmente, a pesar de todo lo que has mencionado de los VCs, a pesar de todo el estudio, el market research, a pesar del user research, todo eso, creo que el propósito casi hay que empezar por ahí, ¿no? Y que además, oye, 810 millones, sois un unicornio adolescente. Ya. Muchas gracias. Sí, la verdad es que lo del unicornio es otra de las cosas que también se ha creado mucho en los medios y al final te das cuenta de que no tiene tanto significado. Nada, eso ya estamos obsesionados. Unicornio adolescente, lo dejaremos así. Y sobre todo, yo voy a decir a la audiencia, había que hacer la cuña publicitaria, que se compren tu libro de Digital Experience Company para todo lo que nos ha quedado en el tintero. Que conste que no tengo ninguna comisión, pero cuando vaya a California me tomaré ahí una buena cerveza fría o lo que sea. Con Alfonso, por supuesto. Muchísimas gracias por venirte hasta Madrid hoy a cerrar esta primera jornada de Inspirational 2023 con este masterclass de gran emprendedor que perteneces a la red Endeavor. No me extraña que estés mentorizando a los más grandes. Así que, Alfonso, esperamos verte por aquí y si no, que nos sigas informando de vuestros éxitos. Gracias y hasta pronto. Un aplauso digital para Encantado. Alfonso de la Nuez. Gracias, hasta luego.